y, y por azares del destino, sin el menor conocimiento o intención, llegamos a un monasterio X, porque hay muchísimos en el norte de Tailandia, hay muchísimos monasterios. Llegamos a un monasterio porque veíamos que había mucho tráfico. Entonces había muchos automóviles y seguimos algunos y llegamos a un monasterio y resulta que estaban preparando precisamente la cremación de un gran maestro tailandés. No recuerdo ahora el nombre de ese maestro, pero había una congregación grandísima, tanto de laicos como de monjes y monjas. Y, y bueno, estacionamos el automóvil un poco lejos digamos, del monasterio, pero llegamos caminando y efectivamente había miles de gentes ahí. Igual que lo describen aquí digamos que en la ceremonia de Ajahn Chah, exactamente lo mismo que describen, yo lo pude ver, digamos, en carne propia, cómo en ese monasterio la gente ya se había organizado desde mucho tiempo antes y había toda una serie de, de, de tiendas y cobertizos que habían implementado para distribuir la comida. O sea, lo mismo, que había tanta gente que tenía que alimentarse que centenares de voluntarios básicamente llevaron la comida y la preparaban ahí. Día tras día la iban preparando para que toda la gente pudiera comer sin costo alguno. Además, igual, en la misma situación, sin costo alguno, uno podía comer tantas veces como uno quisiera durante el día y todo se organizaba de la misma forma, ¿no? Sí, fue muy impresionante, sí. Entonces, esa descripción que dan en ese primer capítulo es una situación que podríamos llamar un poco una situación estándar en Tailandia, especialmente en el noreste de Tailandia, que es la parte de Tailandia en donde están la gran mayoría de monasterios y monjes de la tradición de la foresta, ¿no? Entonces es muy típico todo esto, ¿no? Y hay una gran devoción por parte de los laicos. Es increíble cuando uno lo atestigua. Es difícil de creer. Vamos, en Latinoamérica, en México, por ejemplo, bueno, toda mi vida, siendo México un país católico, yo también pude constatar, por ejemplo, las peregrinaciones que se hacen en el Día de la Virgen y estas cosas, ¿no? Y es similar, pero lo que yo he visto en Tailandia en varias visitas es muy parecido, pero es más intenso, más exacerbado. Eh, es, 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 eh, es en una escala mayor también, ¿no? Y es una cosa fascinante porque efectivamente el pueblo tailandés es un pueblo con una fe eh, tremenda, ¿no? Bueno, los países del sudeste asiático que son budistas, ¿no? Tailandia, Camboya, Birmania, es una fe, pero arrolladora, ¿no? Es muy interesante y por supuesto, y es muy inspirador ver esto, ¿no? Y pensar que es el efecto que ha tenido el Buda después de un poco más de 2500 años, ¿no? Que todavía existe este gran fervor y una influencia, pues en Tailandia por lo menos es prácticamente en todo el país, ¿no? Es una cosa muy interesante. Ayer, Miguel, ¿viste la charla
del monje, la presentación del libro? No, no, esa no, no la vi. No la viste. Bueno, la primera parte estuvo muy buena. En realidad yo creí no, no sé si alguien también la vio. Yo creí que en realidad él iba a como a relatar que la primera parte sí lo hizo, su experiencia, pero en realidad después dio como una charla, ¿no? Ujú, Pero la primera parte él cuenta, leyó primero un poema que está a la última parte del libro, que lo recomiendo, porque la verdad que es emocionante, conmovedor. Él lo escribió, ¿no? Este monje que lo escribió a su maestro, a Yachá, ujú. y él cuenta, y entonces eso es lo que yo un poco me di cuenta, que Ayanchá lo que tenía era no solamente la palabra justa siempre, sino él dice que hasta último momento que pudo, él fue riguroso en su práctica, porque dice que hay muchos monjes que como ya mucho tiempo lo han hecho, como que ¿no? Dejan un poco de ser tan estrictos. Pero él dice que hasta último momento, que era la única manera de demostrar con su ejemplo a los jóvenes que llegaban lo que había que hacer, ¿no? Claro, claro. Que eso lo mantenía estricto. Y después, cuando él llegó, dice que, bueno, que había monjes de muchos lugares, ¿no? Y que en realidad los laicos le preguntaban cómo hacía para entenderse con todos, sabiendo diferentes, todos hablaban diferentes idiomas. Entonces Sancha le dijo, ¿ustedes tienen gallinas? Sí. Dice, ¿ustedes tienen búfalos de agua? Sí. Ustedes tienen, bueno, no sé, los animales que tenían, ¿no? De granja. Dice, bueno, Sí, dice, y ustedes, dice, ustedes saben el idioma de los búfalos de agua, saben el idioma de los pollos, tan crack el hombre. Entonces, dice, bueno, dice, yo simplemente le pongo, como ustedes le ponen la anilla al búfalo de agua, bueno, yo así entreno a mis discípulos. Y claro, era majestuosa la explicación, ¿no? Muy claro. lindo. No, no necesitaba hablar su lenguaje. Totalmente, totalmente, pero bajó a la altura y lo explicó perfectamente como los laicos lo podían entender, ¿no? Estuvo muy lindo y muy conmovedor. Entonces, se hizo un poco larga por el hecho de la traducción simultánea, ¿no? Entonces, Ah, claro, sí. por eso, pero estuvo muy linda. Ah, qué Nada, bien. eso quería compartirlo porque la verdad que y él, yo dije, bueno, seguirá contando historias, pero no, después empezó con la charla. Ya, ya. Ah, qué bien, qué bien. Sí, Miguel, sí, yo vi también la charla, estuvo muy buena. Hay una parte también que él cuenta cómo llegó a Oriente, ¿no? Y en qué condiciones. Dormía en la calle, no tenía ni para comer, y, y mencionó una oportunidad en donde pasa una mujer delante de él y lo ve tirado él en la calle y lo levanta, le dice, vení. Sin intercambiar palabras porque otro idioma, lo bañó, le dio de comer, lo vistió y lo largó para la calle de nuevo, ¿no? Y entonces él dice que después de años, que eso es un temón, el tema de la generosidad, ¿no? Claro, Cómo nos cuesta entender, ¿no? Después de años en una meditación, él brota en llanto porque se da cuenta, ¿no? Lo que había pasado en ese momento y el grado de generosidad de esa esa mujer. mujer. Y luego se pregunta, ¿y por qué no siento esto por mi madre que me dio de comer y vestir toda la vida? ¿No? O sea, está. Bueno, yo te quería preguntar algo, estoy expectante con lo de las reliquias, ¿no? Que me interesa. Pero quería preguntarte algo acerca de la relación en Tailandia, y no sé si se da también en Occidente, entre la tradición y la sociedad. Porque nosotros acá, yo no sé si yo lo entiendo mal o si no es clara la relación esa que se da entre el monje y la sociedad, donde aparentemente el laico va hacia el monje o hacia el maestro y no el maestro
hacia el laico. Así es. Ahora, resulta que de alguna forma en Tailandia la influencia que tiene la tradición es tan grande sobre la sociedad que genera estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, que una cremación hayan 400.000 personas Así es. y que venga el rey con toda Claro. su... y que esté el ejército ayudando en todo. O sea, ¿hasta qué punto en nosotros, en Occidente, eh, no sé cómo explicar eso, porque a veces uno no debería meterse en cosas que tienen que ver con el activismo social desde la perspectiva budista, ¿no? Al menos suele ser esa la recomendación. Pero, sin embargo, ¿cómo en Occidente podemos lograr esa influencia que no logramos como lo logran, sí, por ejemplo, en el caso de Tailandia? Yo entiendo que el gobierno es budista y que el rey Sí, es sí, budista, sí, 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 diferencias, sí, pero sí, hay una empatía ahí, ¿no? En el aire. sí, sí. Yo te voy a mencionar otro ejemplo, ya que lo mencionas, porque es un punto particular, es muy especial. Y es un punto un poco de controversia, porque de hecho, esto se dio mediante la iniciativa en aquel entonces, el monje más respetado en Tailandia, que era Ajahn Mahaboa. Entonces, Ajahn Mahaboa es un monje que murió hace algunos años, no muchos, y fue discípulo de Ajahn Mun, el monje que básicamente inició y lideró el renacimiento de la tradición de la foresta. Entonces, Ajahn Mahaboa se considera que era un arhat. Y en un momento dado, no recuerdo exactamente hace cuántas décadas, pero ha de haber sido hace unas 3 décadas, algo así, hubo una cierta crisis económica en Tailandia y fue algo muy grave. Entonces, sabiendo esto, Ajahn Mahaboa empezó a promover la generosidad para ayudar al gobierno de Tailandia. Y se empezó a hacer una colecta nacional de objetos de joyas y oro que la gente espontáneamente donó. Y, y, y el éxito del proyecto fue tal que se cubrió esa necesidad, se cubrió esa deuda con todo el oro y joyas que la gente donó. Lo que hay que puntualizar es que si hubiera sido cualquier otra persona la que hubiera tenido la iniciativa, simplemente no hubiera sucedido, pero el hecho de que lo incitara Ajahn Mahaboa fue la razón por la cual tuvo un gran éxito esta colecta nacional. Y fue una cosa increíble porque no sé cuántos millones fue lo que lograron colectar en un tiempo relativamente corto, ¿no? Pero básicamente el monje fue el que sacó del atolladero al gobierno. Y la gente feliz porque la donación se hacía al monje, digamos, algo que es un poco eh, controvertido, ¿no? Porque nuevamente, como tú lo mencionas, el, el monje en principio no debería estar involucrado en una cuestión mundana como esa, pero hay que tomar en cuenta que el problema que tenían en sus manos los tailandeses era un problema que también tenía por añadidura la realeza, ¿no? Y, y la realeza y los monjes es una cosa, hay una relación simbiótica indisoluble, ¿no? De hecho, en Tailandia, en aquel entonces había la creencia de que
de que el rey era precisamente un bodhisattva o un bodhisattva, ¿no? Y que en un futuro iba a ser un propio Buda. Y la mayoría de los tailandeses así lo creían. Entonces, puesto que también era un problema, este problema económico también afectaba a la realeza, entonces había ahí también una, una cuestión que, digamos, incrementaba el sentido de necesidad de ayuda, ¿no? Y no solamente de ayuda, sino el sentido de la gente de hacer mérito. ¿No? Esa es la clave realmente en la mentalidad, ¿no? En la mentalidad generosa, ¿no? Fue un acto de generosidad, básicamente. Y en donde aquí, por lo menos en aquel tiempo, había una cierta armonía entre monjes, monjas, laicos, gobierno y la realeza, ¿no? El rey y la reina. Entonces, históricamente, fue muy propicio y sucedió, y fue un hecho, y fue una cosa increíble que para nosotros los occidentales es inconcebible, o sea es inconcebible, pero, pero para los tailandeses es lo natural, es lo que se tiene que hacer, es lo que es auspicioso, lo que da buenos resultados, una oportunidad para practicar la generosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue un fenómeno muy especial, y sobresaliente, en cualquier medida sobresaliente, ¿no? Definitivamente la figura, el personaje es el centro de todo eso, ¿no? Porque, como dices tú, yo no recuerdo ahora el nombre del presidente mexicano que logró algo así parecido. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Alguna deuda, ¿no? Con una colecta nacional, sí. Una cosa Sí, así. exactamente. Fue una cosa un poco parecida, Mm. en menor escala. En menor escala, sí. Ahora, Pero hay otro detalle, ¿no? Ese es un ejemplo, pero esta es una cuestión que se ha dado a través de las épocas y que actualmente se sigue dando. Un ejemplo genérico es que, por ejemplo, si en un monasterio X, digamos, en el noreste de Tailandia, se necesita construir, digamos, una sala de meditación porque efectivamente hay una necesidad, o supongamos que el número de monjes se ha incrementado y no tienen una sala de upósata, es decir, una sala en donde cada 15 días recitan el patimokkha, y vamos, es una necesidad central para este monasterio. Entonces, típicamente, en una reunión ordinaria, digamos ordinaria, en donde la gente va a meditar, por ejemplo, en los fines de semana, la gente va a meditar y lleva comida, y después de la comida el abad, el monje encargado del monasterio, da su charla del Dhamma, y típicamente después de la charla mencionaría, por cierto, tenemos ya un cierto número de monjes y no podemos hacer propiamente la ceremonia del upósata. ¿Por qué? Porque hay ciertos requerimientos, digamos, llamámosle técnicos, que no son simples. Entonces, para que eso se dé, se tiene que hacer lo que se llama una cima. Una cima es un espacio designado, digamos en Occidente sacralizado, en donde se tiene que establecer esa cima, digamos, enterrando unos marcadores de piedra, y eso es lo que delimita. En pocas palabras, es una cuestión que no es sencilla. Entonces, el monje simplemente hablaría así un poquito
a la ligera, diría, pues necesitamos construir una sala de Upósata. Y entonces, con esa mera casi insinuación, no tiene que decir más. La gente inmediatamente se empieza a organizar a lo largo de los días subsiguientes. Empieza a haber donaciones, la gente ofrece materiales de construcción, ofrece trabajo, y todo sucede espontáneamente, y así construyen la sala de Upósata, o una sala de meditación, o una cocina, por ejemplo, para las monjas, o cosas así. Pero nuevamente, es una cuestión que sigue viva actualmente, y es una cuestión que caracteriza mucho a la tradición, ¿no? Y particularmente la tradición de la foresta, ¿no? En el noreste de Tailandia. Entonces es una cuestión nuevamente impresionante, ¿no? Difícil de creer, difícil de entender para uno que no tenga eh, familiaridad con esa cultura, ¿no? Pero así es. Miguel, pero también no debe depender un poco también del hecho de que allá hace muchos años, 1600 años, que vienen, ¿no? Viendo esto y se ha afianzado eso, y que acá en Occidente recién estamos comenzando. Claro, no hay raíces, no hay raíces. No hay raíces, y también, en realidad, también hay muchos temores, porque, a ver, por ejemplo, yo cuando estuve con el venerable en la Andicena, te voy a contar una pequeña anécdota. En un momento dado, el venerable manejó una camioneta, porque, bueno, le prestaron la camioneta y nos trasladó. Y yo eso lo conté, porque me llamó mucho la atención, ¿no? Ver al venerable manejando. Pues una persona me dijo, pero ¿cómo un monje puede tener una camioneta? O sea, yo dije, no, pero no era de la camioneta se la prestaron. Pero ves que tenemos la mentalidad, pero no es gratuito esto, es porque la verdad que es tan difícil que entre comillas no nos engañan, que vos des para algo y te están engañando por el otro lado, utilizando los recursos para cualquier otra cosa. Entonces yo Claro. creo que tenemos que cortar primero esa sensación de que uno da y como que también tiene que controlar al que le dio, a ver qué es lo que hace. Sí, ¿Ah? sí. Tenemos esa desconfianza inherente que yo digo que Exacto. tenemos nuestros motivos, pero tenemos que ir cortando también eso. Porque Sí. no podemos tener el control si bien uno tiene que ver el recipiente, pero yo digo, a ver, Miguel, a Yanchá o a la tradición de la foresta, ¿quién no le puede dar? Si está todo transparente ahí, ¿qué es lo que pueden hacer los monjes con dinero? Más que comer. O sea, nadie aparece con pulseras ni cosas de, pero capaz que en algún caso yo entendí que alguno que se guardaba algún dinero, pero será un caso. Bueno, no, a ver, aquí sí acaba de ser la aclaración, ¿no? A ver. Hemos estado mencionando los mejores ejemplos, pero no son la mayoría, desgraciadamente. En Tailandia existe una gran corrupción en la sangha, entre los monjes, efectivamente. Y de hecho, hay un organismo gubernamental que se encarga precisamente de supervisar y de atacar los casos de corrupción monástica, ¿no? O sea, porque hay toda clase de irregularidades que van desde trata de personas a venta de drogas y cosas así, ¿no? Hay toda una serie de irregularidades. A veces uno puede ver, yo lo he visto en Tailandia, por ejemplo, monjes manejando dinero, entrando y saliendo de un banco, por ejemplo, cosas que sabemos que no va por ahí, pero también es
es también un signo de que la sociedad tailandesa es muy tolerante, ¿no? Es muy tolerante, es muy tolerante, ¿sí? Muchos tailandeses saben que existen estas irregularidades, pero lo dejan pasar, ¿no? Yo creo que porque piensan en cierto sentido que es mejor que haya monjes a que no haya, ¿no? Y si muchos son corruptos y no siguen exactamente las reglas y demás, bueno, aún así ellos tienen fe y consideran que, y de hecho el Buda lo dice, ¿no? El que si el recipiente no es puro, la ofrenda se purifica por la pureza del donador. Eso es un aspecto muy importante, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, ofrece dana a un monje, a una monja, aquí uno no considera si el monje o la monja es puro. Eso no es asunto del donador. Lo que el donador tiene que hacer es hacer la donación en el mejor estado mental, ¿no? Con gozo antes de dar, con gozo durante la ofrenda y con gozo después de dar la ofrenda. Y aunado a esto, la ofrenda debe hacerse con fe en la triple gema y con conocimiento del resultado de las acciones, que es otro factor mental importantísimo. Entonces, de esta forma, el donador purifica la ofrenda. Ahora, ese es un caso, pero también se sabe muy bien que el recipiente puede purificar la ofrenda. Cuando uno da a un arahant, la persona puede ser un poco desarrollada espiritualmente, da a un arahant y el resultado es superlativo más allá de la imaginación. Entonces, existen estas dos cosas, ¿no? Pero sí, eh, en general, la mayoría de los monjes en Tailandia, Birmania, etcétera, no son ejemplares realmente, están ahí porque es una forma de vida, ¿sí? Pero no tienen realmente tanto interés en la práctica o en la meditación o en el desarrollo de la vía, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo también. Y bueno, no es que uno sea desconfiado, como dices tú, Soledad, pero sí no es desconfianza, es más bien selectividad. Uno se torna selectivo, ¿no? Y los que son verdaderos practicantes o que tienen fe en la triple gema se tornan selectivos en cuanto a qué monjes y monjas visitan, frecuentan y ayudan, definitivamente. Entonces existe esa selectividad, eh, absolutamente, ¿no? Eso es importante. Claro. Pero bueno, que si nos engañan, o sea, nosotros si lo dimos con buena intención y como tú dices, preparados mentalmente, nuestro mérito sigue estando ahí. Exactamente. No acertamos con el recipiente, pero... Claro, porque el recipiente es un mero símbolo. La túnica es un símbolo, y la reverencia no es hacia la persona. Hay que recordar que es completamente un fenómeno impersonal, es anatta. La ofrenda no es al monje, no es a la personalidad del monje o la monja. La ofrenda es a un miembro de la sangha, es lo que representa ese objeto físico, que es un ser vivo, pero es una representación de la sangha. Y la ofrenda se hace a un miembro de la sangha o a la sangha, ¿no? Así es como debe uno tomarlo, ¿no? Creo que Héctor quería hacerte una pregunta. Sí, adelante. Buenas tardes, Miguel. Hola, Héctor, Gusto. ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, interesantes los datos que acabas de mencionar. Y sí, muchos de estos también ya nos los habían platicado el venerable Naldicena. Y bueno, la plática que hubo ayer con el venerable Yayasaro también fue muy ilustradora, la verdad. Vale la pena, como dice esta Sole. Y la ventaja es también que lo subieron y está disponible.
Sí, está un poquito larga, pero realmente vale la pena. Sobre todo, como dice la primera parte. Ok, yo tengo dos preguntas, ya viéndonos al tema de este día. Sí. Una, inclusive la comenté con mi esposa, más bien ella me la comentó, ¿no? Una es con relación a los famosos 12 pilares que tienen que ver con el lugar donde se va a cremar, ¿sí? El cuerpo. Y la otra, ¿por qué tardaron un año en cremar al venerable Ajahn Chah? Esas son dos preguntas concretas. Esa cuestión de los dos pilares es, como les digo, son tecnicismos, son procedimientos que están estipulados en las reglas monásticas, ¿no? Y así se establece, ¿no? Y luego la cuestión esta que sí es muy interesante es ¿por qué un año? Ajahn Chah no es el único monje con el que han hecho esto. Ha habido un sinnúmero de monjes, el más reciente es el venerable Ajahn Tong, que murió hace creo que un par de años, una cuestión así, y nuevamente no lo cremaron inmediatamente. Se preserva el cuerpo generalmente un año precisamente para dar oportunidad a toda una serie de fenómenos que se dan, que están descritos en ese primer capítulo, ¿no? Todas cuestiones de organización del funeral y de la cremación. Un año apenas les alcanza para poder organizar toda la situación, ¿sí? Tal como se describe. Entonces, no es el único caso, es nuevamente ya en el noreste de Tailandia, es una cuestión estándar. Un gran maestro muere y entonces hay toda una serie de preparativos que tardan mucho tiempo y finalmente al cabo del año es cuando se lleva a cabo la cremación. Eso también da oportunidad para que la gente viaje de lugares lejanos y pueda rendir respeto al cuerpo, ¿no? Es otra razón por la cual retardan el procedimiento de la cremación. Sí. Ok, gracias. Aunque aquí una de las cosas que vi también es que pues la convalecencia de Ajahn Chah fue muy larga. Muy larga. Creo que estuvo 10 años y que precisamente como esperaban su fallecimiento de un momento a otro, llevaban pues todos esos 10 años preparándose. Todavía requirieron un año más, la pregunta. Todavía requirieron un año más, sí, definitivamente. Sí. Un año. Sí, y así bueno, fue. Así queda claro. Entonces, y los 12 pilares también es otro tecnicismo en la sala crematoria. Sí, así es como lo entiendo yo. Sí, sí, es Okay. un cierto requerimiento. Sí. Ok. Perdón. Sí. Según Fue Dice, interesante en el el primer libro lo capítulo. dice. Y es muy significativo el que haya empezado a Jan Yayázaro con esto, porque nos da una idea, o a unos y a otros nos confirma, pues la grandeza del venerable Ajahn Chah. Sí, para mí fue impactante ese primer capítulo, aunque me parece nada más un relato novelesco, bueno, no novelesco, sino un relato, vamos, pero es importantísimo también para uno saber quién es su maestro, o a quién adopta o acepta uno como maestro. Es muy bueno y el libro es excelente. Ahora, yo creo que también lo que tú mencionas es verdad, es un tributo al maestro, pero yo creo que también es un tributo a la tradición, ¿no?
Por supuesto. es un tributo a la tradición, en realidad, ¿no? Más allá, nuevamente, más allá de la personalidad del maestro, que fue arrasadora, ciertamente, pero es un Totalmente. tributo a la tradición, ¿no? Que Claro. como se mencionó, se ha ido sosteniéndose a lo largo de poco más de 2500 años, ¿no? Es una cosa, nuevamente, es impresionante, es realmente algo grandioso, ¿no? Sí. Sí, ya entiendo ahora, ya conozco un poquito más y entiendo un poquito más lo que es la famosa floresta de la que Sí, la tanto he tradición oído de la hablar. foresta. Ahora, y creo que somos muy afortunados porque de no haber escrito esa obra Ayaan Yayazaro, muchísimas gentes nunca hubieran tenido una idea de lo que son las cosas, a menos que puedan viajar a Tailandia, pero bueno, la mayoría de la gente no puede viajar a Tailandia y ver por experiencia propia estas cosas, que además toma tiempo, hay que saber a dónde ir, la ocasión tiene que estar ahí, etcétera, etcétera. O sea, no es muy difícil. Ahora, esta obra realmente tiene una gran potencia en el sentido de Muchos. que realmente abre una puerta muy grande a la tradición, ¿no? Y a la enseñanza del Buda, ¿no? O sea, nosotros como estudiantes de la enseñanza, bueno, pues sí, nos enfocamos en las cuestiones de doctrina, ¿no? O sea, le ponemos mucha atención a las 4 nobles verdades, al noble octuple sendero, etc. Y eso está muy bien, pero, pero al tanto que eso sucede en nuestra práctica, y además tenemos práctica meditativa, por supuesto, pero al margen de eso, hay toda una cultura, todo un movimiento, toda una, llamémosle, energía, ¿no? Social que se da en estos países budistas, ¿no? Y nuevamente es algo que es muy difícil de describir, muy difícil de, de comentar o de enseñar. Y esa es la gran virtud de la obra de Ayaan Yayazaro, porque a pesar de que él describe todo lo que sucedió alrededor de Ajahn Chah y su monasterio y sus discípulos, como les dije al principio, en realidad es una cuestión genérica. O sea, así como fue Ajahn Chah, así ha habido muchos. Ha habido muchos. Está Ajahn Mun, Ajahn Kao, Ajahn Paña, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puedo mencionar a muchos que básicamente tuvieron un impacto muy similar en la sociedad tailandesa, si no contemporánea, si moderna, ¿no? Entonces, eso tiene un valor incalculable realmente, ¿no? Porque le imbuye a uno ese espíritu, el espíritu de la sangha, y la sangha en general, lo que yo llamo, lo que el Buda llama la sangha de los 4 cuartos, es decir, cuando incluye a los monjes, las monjas, los practicantes laicos y las practicantes laicas, ¿no? Entonces, realmente esa obra abre una puerta muy grande, creo yo. Así es, así Hola es. Miguel, hola compañeros, ¿cómo están? ¿Qué tal, Marisol Iván? tiene levantada la mano hace un rato y después Edgardo. Adelante. Gracias. Hola Miguel, buenas ¿Qué tardes. tal, Buenas tardes a Marisol? todos. Buenas. Pues la verdad es que este capítulo de la cremación y el relato, para mí tuvo bastante relevancia en el sentido de que pues acá en México tuvimos la oportunidad de tener visita de monjes tailandeses por varios años. Y me llevó a recordar, por ejemplo, cuando nos enteramos del fallecimiento del venerable Chantón. Y bueno, pues sí, fue
para mí sorprendente saber que, pues, que no la habían cremado inmediatamente, sino que hay todo un protocolo que Así para es. mí fue como, pues, algo nuevo, a pesar de que pues, ya sabía un poco de lo que es la tradición tailandesa. Y unos meses después fallece otro monje que vino aquí a México varias veces también, Pranarvi, muy joven, creo que tenía como 47, 48 años. Y fue muy impactante porque con él tuvimos mayor contacto varios compañeros aquí de México, y pues platicar con él, estar en retiros con él. Y lo que a mí me impactó mucho fue haber visto en Facebook, en la página del monasterio, cuando él fallece, pasan todo el ritual de su cremación. Ujú. Incluso vi fotos del venerable Ajahn Supan cuando sacan ya las cenizas, y hay fotos de esas ahí en el Facebook del monasterio, y cómo está como seleccionando los huesitos. Las Y bueno, reliquias, sí, las reliquias. ajá, las reliquias. Y bueno, para mí eso fue como también algo nuevo, porque además hay fotos y está la familia, creo que la más cercana era una hermana, familiares cercanos están presentes. Y pues la verdad es que a mí me conmovió mucho porque nunca había visto eso. O sea, sabía que hacían eso, pero realmente nunca lo había visto en fotos. Y pues bueno, después tuvimos, pues digamos, un episodio parecido, pero ahora con nuestra maestra aquí en México, que falleció. Pero bueno, como ella falleció aquí en México, me acuerdo que el venerable Ajahn Supan, cuando se enteró, él dijo, bueno, por favor, no la cremen, espérenme por lo menos 10 días en lo que llegó a México. Pero, o sea, me llamó la atención que él pidiera, que se esperara para que él pudiera llegar y Claro, estuviera presente en la cremación. Pero obviamente eso no fue posible porque aquí en México por me enteré que cuestiones eso va en legales. contra de las leyes. Por Así cuestiones es, legales se tiene que cremar inmediatamente, ¿no? Pero claro. mi pregunta sería, Miguel, ¿qué significado tiene el estar, por ejemplo, el cremar, estar presente un monje en la cremación, de una persona que en este caso, laico o monje, pues contribuyeron a la expansión del Dhamma? Y Así también es, me llama así mucho es. la atención Sí, que para ellos era muy importante como hacer alguna ceremonia a los 10 días, no, a los 50 días y a los 100 sí, días. No sé si tú sabes algo al respecto que nos pudieras sí, ampliar. sí. En realidad, por ejemplo, en el caso de la maestra Chakaratani, Ujú, esa fue la reacción, porque si ella hubiera, digamos, vivido en Tailandia y hubiera muerto en Tailandia, como ella era una maestra establecida ya por décadas, por mucho tiempo, y había tenido muchas contribuciones a la dispensa del, eh, del Dhamma, eh, siempre se le tiene a los maestros una cierta consideración. Entonces, por esa razón, porque además la petición de Ajahn Supan es el entendido de que la persona que fallece es una persona noble, entonces no puede ser tratada como una, como una persona ordinaria, ¿no? E inclusive el aspecto de cremación es relevante e importante. En Tailandia, por ejemplo, es lo que yo conozco, ¿no? La tradición tailandesa, inclusive con maestros laicos. Si el maestro es un maestro laico plenamente establecido, se le tiene una reverencia y una deferencia especial, ¿no? ¿Y por qué? Porque es muy probable que sean nobles. Entonces se tiene este respeto, esta consideración, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual los adeptos de la tradición tratan estas cosas con mucha atención y con mucho cuidado, ¿no? Sí, porque hay una cuestión. Ahora, hay que entender, hay que entender que nuevamente este es un microcosmos de lo que se ha venido dando desde hace 2500 años.
Si ustedes leen el Parinibbana, el Sutta del Parinibbana, del Buda, es decir, los últimos días del Buda, explícitamente el Buda hace una menciona acerca de las reliquias y de cómo deben ser distribuidas, etcétera, etcétera. Y después de que pasa a Parinibbana, entonces los mismos monjes se encargan de hacer, y los laicos, de hecho fue un laico el que hizo la distribución de las reliquias del Buda. Si no recuerdo mal, hicieron una óctuple división, una división en 8, probablemente en relación al noble óctuple sendero, y fueron 8 reyes y 8, bueno, no todos eran reinados en aquel tiempo, sino, por ejemplo, los lichavis eran una especie como de democracia, pero bueno, eran diferentes sectores de gobernantes en la India en aquel tiempo. Esa era la tradición. Se hizo la cremación y se hizo la distribución de las reliquias, ¿no? Y a partir de esto se hicieron una serie de cuestiones monumentales, propiamente, que son monumentos, las llamadas estupas, en donde se albergan estas reliquias, y esos son lugares donde hay una gran veneración a la memoria de ese personaje, ya sea monje, monja o laicos particulares, ¿no? Ahora, inclusive, recuerdo vagamente, alguna vez lo leí, y está constatado en la literatura postcanónica, el caso del venerable Ananda, que fue el asistente del Buda. Él, según recuerdo, si es que no mal recuerdo, lo leí hace mucho tiempo, vivió hasta los 120 años, Ananda. Muy longevo, extremadamente longevo. Y cuando estaba ya por morir, él era un arahant en aquel entonces, ya era un arahant. Por muchos años había sido un arahant, y era muy respetado, muy querido, y era pues uno de los, digamos, de los líderes de la Sangha en el tiempo en que aún vivía. Y resulta que nuevamente en el norte de la India había dos pueblos, ¿sí? Que estaban cada uno en el lado contrario, en la orilla contraria de un río. No recuerdo el nombre del río. Y claro, el venerable Ananda tenía mucha relación con ambos. Y entonces él estaba ya muriéndose. Y entonces se inició una disputa precisamente acerca de las reliquias, de quién se iba a quedar con las reliquias de Ananda. Entonces unos clamaban que ellos eran los legítimos, deberían ser los legítimos recipientes por X o R razones, y los otros lo mismo. Entonces la cuestión subió de tono a tal grado que básicamente se enfrentaron los propios ejércitos de los dos pueblos, y estaban básicamente ya todos en orden militar para iniciar la confrontación. Irónicamente, a raíz de la próxima muerte de un arhat. O sea, una cosa muy, muy contradictoria, totalmente contradictoria, ¿no? Y Ananda, por supuesto, sabía de esta situación, pero los ánimos estaban tan alterados que realmente era una crisis tremenda, ¿no? El impacto de lo que iba a suceder iba a ser algo terrible, porque iban a morir muchas gentes. Entonces, el mismo Ananda, en su sabiduría, resolvió este caso de una forma para nosotros casi inconcebible. En el momento de su muerte, lo que hizo fue, se caminó, llegó hasta donde estaba la orilla del río, entonces se sienta a meditar, entra en meditación, y entonces levita
y se sitúa levitando justo encima del río, equidistante a los dos bandos que estaban ya en las orillas del río. Y en ese momento se dice que él entró en la, creo que en la casina, en la casina del fuego, en la casina de la tierra, algo así. Y entonces en ese momento hubo una gran llamarada, se consumió su cuerpo y propiamente es el efecto de una cremación. Se consume el cuerpo en el aire y entonces lo único que queda fueron estas reliquias y entonces se dice que la descripción es que la misma cantidad de material cayó en una orilla del río y la otra cantidad cayó en la orilla opuesta. Y de esa forma los dos pueblos participaron por igual medida en las reliquias de Ananda. Y por supuesto, posteriormente se levantaron estupas en los dos pueblos respectivos, ¿no? Y ese fue el fin del problema, de la confrontación. Entonces, una cuestión también, ahora sí que el último recurso de Ananda fue ese, ¿no? Para promover la distensión y la concordia. ¿Mm? Entonces, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esto ya tiene una historia muy, 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 muy larga y hasta la fecha también uno lo puede atestiguar en Birmania, en Tailandia, Camboya, Sri Lanka. Existen miles de estupas porque hay, a lo largo de los tiempos, han muerto muchas personas nobles, ¿no? Muchos nobles, laicos, laicas, monjes y monjas, y se erigen las estupas después de la cremación. Entonces no es una cuestión que apenas se acaba de dar, es una cuestión ya con una tradición muy larga, muy larga. Y entonces eso explica precisamente estos comportamientos y estas cuestiones, ¿no? Así es. Gracias, Miguel. Miguel, tiene la mano levantada el tocayo Miguel. Miguel, adelante. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacer un comentario adicional a esto de Marisol sobre Ajahn Ton. Y también tengo entendido que hay otros casos, tal vez el de Ajahn Chah haya sido ese, de que el cuerpo no entra en un estado de descomposición. Puede estar 1 año o 2 años y el cuerpo se mantiene como si recién hubiera fallecido, ¿no? Generalmente eso es en el caso de los arahants. Sí, es una cosa también muy extraña. Ajahn Chah falleció, como vos decías, hace casi 2 años y el cuerpo todavía creo que está intacto, ¿no? Así es, sí. Sí, esa es otra particularidad que se da, ¿no? Ahora, en cuanto a las reliquias, es muy interesante porque, de hecho, yo lo he visto también, lo he visto con mis ojos. En Tailandia se ha desarrollado, hay un sector de la población que ha desarrollado un culto, un verdadero culto a las reliquias. Y inclusive entre los laicos hay especulaciones y hay intercambio de reliquias y hay toda una serie de cuestiones que son propias de un culto. Entonces, también, en cierta forma, esto ha degenerado en ese sentido, ¿no? Se dicen miles de cosas, ¿no? Hay gentes que están muy involucradas en cuanto a cuál es el significado, ¿no? Porque hay reliquias, por ejemplo, que tienen una apariencia, digamos, como cristalina o semicristalina. Hay unas que francamente se ven como joyas semipreciosas en burdo, ¿no? Hay otras que son, por ejemplo, enteramente blancas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto da pie a toda una serie de especulaciones y cuestiones y como digo, hay todo un culto
que se ha desarrollado, por lo menos en Tailandia, acerca de esto, ¿no? Y es interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Gracias. Héctor, ¿tenías otra comentario o pregunta? Una muy rápida, hablando de cremaciones, pues una pregunta es, los que estamos practicando aquí y medio estamos inmersos, ¿qué nos puede recomendar el budismo para cuando haya un fallecimiento? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como budistas practicantes, en lo primero que pensaríamos cuando fallece alguna persona cercana o relativamente cercana a uno, es una especie es casi una obligación, casi. Pero no, se considera que es uno de los 10 cursos de acción meritoria y que consiste en practicar lo que se llama la transferencia de mérito. Ese es el nombre técnico, transferencia de mérito, lo cual quiere decir que cuando la persona fallece, entonces uno debe llevar a cabo alguna acción meritoria particular, digamos, de cierta envergadura, y dedicarla a esa persona que ha fallecido. Y nuevamente, esta práctica data del mismo tiempo del Buda. Hay un sutta que se llama el Tirokuta Sutta, en donde el Buda específicamente recomienda a los laicos que hagan eso cuando sus parientes mueran. ¿Por qué razón? La razón principal o la razón más imperiosa o urgente es que esta persona que ha fallecido, existe una cierta probabilidad de que haya renacido en el mundo de los espíritus hambrientos, de los llamados petas. Y si esto sucede, entonces es bien sabido en la tradición budista que cuando algún pariente o amigo dedica una acción meritoria a un peta, existe una especie de conexión kármica, de alguna forma, en la que el petas, al darse cuenta de que se está haciendo una ofrenda en aras de ese peta, en ese momento el peta experimenta regocijo mental, y ese regocijo es el que da pie como condición próxima a un renacimiento favorable. Es decir, en ese momento el peta fallece y renace en un mundo más favorable, en una existencia más favorable. Y de hecho, entonces, el efecto neto es que el pariente, a través de la acción meritoria, ayuda al pariente que ha partido para tener un mejor renacimiento. Claro, esto es una cuestión muy específica, porque como ustedes saben, las posibilidades para que la conciencia se estacione en una existencia particular son muchísimas, pero el Buda lo sabe, en su sabiduría sabe que en ese caso particular, luego le preguntaron al Buda, bueno, ¿y qué pasa si ese pariente no está en el mundo de los petas? ¿Para quién es el mérito entonces de esa ofrenda? Y el Buda le contesta, pues el mérito es para el que ofrece. El que ofrece recibirá el mérito de esa ofrenda. Pero en el caso de que haya un renacimiento como peta, en este caso sí hay un efecto reconocible, por lo menos por el Buda, de que hay un efecto favorable y efectivo para ayudar a ese nuevo ser, a ese ser que ha renacido en esa existencia desfavorable, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo más imperioso, lo más importante que se tiene que hacer. Entonces, ahora, nuevamente, de acuerdo con la tradición, ¿qué cosa es lo típico? Lo típico es que muere el pariente y entonces inmediatamente los que quedan vivos
se organizan para hacer una ofrenda a la sangha, y típicamente es una ofrenda de comida, y algunas veces es comida y túnicas, por ejemplo, y medicinas. Entonces, esa es la ofrenda típica. Pero en principio, digamos, en ausencia de una sangha recipiente de la ofrenda, el budista practicante lo que hace es lleva a cabo cualquier obra meritoria, cualquier acto, ya sea de generosidad, de moral, de meditación, de goce altruista, de compartir el Dhamma, etcétera. Cualquiera de esas acciones es válida para ser dedicada a un pariente que ha partido, ¿no? Entonces, independientemente de cuál, nosotros, la mayoría, no podemos saber cuál es el destino de esa persona. Entonces, por seguridad, inmediatamente hacemos este tipo de acción. Es muy importante, efectivamente. Ok. ¿Y la cremación, dilatarla por lo menos 3 días o No, tendría que ser? No, eso pues ya no, digamos que no aplica, ¿no? Para No aplica. una persona ordinaria, pues no aplica, ¿no? Y todo, mucho depende nuevamente de lo que se mencionó, de la situación legal en el país particular, ¿no? Etcétera, etcétera. Todas esas cosas se tienen que considerar, ¿no? Ok, Sí. Miguel, muchas gracias. Ujú. Gracias. Celia tenía la mano levantada. Bien, la última pregunta. Por ejemplo, si Ah, mientras viene la pregunta, ¿qué pasa si uno se muere pero los demás no son budistas? ¿Qué instrucciones puede dejar uno? Si, por ejemplo, si tú te mueres, tú como budista te mueres, pero tus familiares no son budistas, si tus familiares son cercanos, Bueno, puedes darles la instrucción de que, les puedes dar la instrucción o la petición de que hagan una obra sana, un acto, una acción sana, y que te la dediquen, ¿no? ya O cuando sea, menos. Okay. digamos, no se requiere de toda una parafernalia para hacer, no se requiere de una ceremonia. Ah, De hecho, la acción es puramente mental. El componente central, nuevamente, es la intención. Es más, uno lo puede hacer calladamente, ¿no? Si por ejemplo, muere, como yo lo he hecho muchas veces, muere alguna amistad, algún pariente, no tengo que anunciarlo, a menos que haya un monje o una monja a la mano, y entonces, claro, hago una ofrenda de comida y expreso mi voluntad de que se dedique ese mérito para esta persona fallecida, pero en ausencia de eso, muchas veces lo que hago es, yo por ejemplo, dedico un fin de semana de retiro, por ejemplo, dedico el mérito a la persona que ha partido, ¿no? Y no se lo digo a nadie, sino que simplemente lo hago, y sé que la acción mental es suficiente, ¿no? El mérito está ahí, y si es la situación propicia, entonces ese mérito va a ser transmitido a esa persona si esa persona renace en el mundo de los petas. gracias, Miguel. Sí, Me Miguel, ayuda mucho. disculpa, ¿me escuchan ahora? sí, Hay una cosita así rapidita. Yo sí, alguna vez había escuchado de un monje tailandés decir que el mérito que uno puede dar a sus parientes petas sí. que acaban de fallecer es ínfimo, que en realidad, como no somos iluminados, en realidad el mérito que podemos darles no les afecta en casi nada. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, yo en lo que me baso es en lo que dijo el Buda, ¿no? Y particularmente en este sutta que se llama el Tirokutta Sutta, en donde él describe esta situación abiertamente y con mucho detalle. Ahora, tal vez lo que quiso decir ese monje es que, nuevamente, como todo,
como todo, el mérito de la acción va a depender, en ese caso sí va a depender de varias cosas, va a depender por ejemplo, si consideramos la generosidad, va a depender de cuál es el objeto que se dona, quién es el recipiente, el que ofrece, en qué estado mental lo hace y cuál es su calidad, digamos, de avance espiritual, por ejemplo. O sea, y nuevamente otro factor importante es si se lleva a cabo a tiempo o no. Entonces, son situaciones multifactoriales que determinan la potencia del mérito de esa ofrenda, ¿sí? Entonces, efectivamente, en ese sentido, hay una cierta razón en que a veces el mérito puede ser muy poco, ¿sí? Pero porque son ciertas las condiciones, ¿no? En otras circunstancias, el mérito puede ser mucho, si todo se alinea de alguna forma, ¿no? Pero el principio es ese, ha sido establecido por el Buda sin ninguna ambigüedad, ¿no? Definitivamente es algo que él mencionó específicamente y que como budistas tenemos una cierta obligación moral, es meramente moral esa obligación de hacer esto, ¿no? Y en particular con los padres, ¿no? En particular con los padres, si un padre o madre muere, es importantísimo lo más pronto posible generar una acción meritoria y dedicarla, ¿no? Ok, Así es. perfecto. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a dejarlo aquí y nos vemos en 15 días y vamos a revisar entonces el siguiente capítulo de Quietud que Fluye. ¿De acuerdo? Y espero para entonces tener alguna noticia de cuándo nos reuniremos con Ricardo para que nos dé una plática aquí en el grupo, ¿no? Muy bien. Gracias, Miguel. Muchas Que estén gracias. muy bien. Gracias. Buen Muchas descanso. gracias. 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 Muchas gracias. Que estén bien, Amigos, gracias. compañeras, compañeros. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Buen descanso. Chao. Jonah.